Buenos días, querida comunidad. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de Lucas. Es tomado del capítulo 4, del versículo 16 al 30. Dice así: En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, que vamos a iniciar esta lectura del Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan ustedes que traíamos o veníamos leyendo el Evangelio de Mateo? Ahora cambiamos por el de Lucas. ¿Cuál es la característica de Lucas y que nos va a enfocar? Pareciera que este Evangelio nos hace el resumen de lo que él quiere vivir durante toda su vida. Y es crecer espiritualmente, es cierto, pero también crecer en la relación con el otro. Es decir, construir una sociedad más justa. Entonces se enfoca mucho a los desprotegidos, a las viudas, etcétera, tratando de crear en nosotros una conciencia de que podemos solucionar, podemos hacer milagros cuando nosotros nos ponemos de parte del oprimido, omitiendo la venganza. Y ahorita les voy a explicar por qué. Primero, vamos a ver cómo va el Evangelio. Jesús va a la sinagoga. El problema es que la sinagoga es de su comunidad, de los que lo conocen. Vean ustedes cómo empieza a hablar y lee este pasaje de Isaías. Sin embargo, hay una frase que no aparece aquí, que es el año de gracia del Señor y la venganza de Dios. La venganza no aparece. Solamente es llevar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. Este es lo que viene a hacer Jesús. Pero no habla de acabar con los malvados, no, sino más bien la oportunidad es para todos. Pero especialmente se enfoca a los más necesitados. ¿Y por qué no hablar que ya desde este momento Jesús está diciendo que habrá algunos que están cautivos? Y no es cautiverio de esclavitud humana, sino otro tipo de cautiverio. Y también viene a liberarlos. ¿Qué les quiero decir con eso? Que en este programa, podríamos decirlo, de Jesús, ya les está diciendo: miren, también para ustedes hay salvación. Porque si ustedes tienen unos prejuicios que los atan y no los dejan recibir la gracia de Dios, también pueden ser liberados por mí. Y enseguida se manifiesta, enrolla el volumen, se lo entrega al encargado y entonces ve que todos están fijos en él. Él tiene que decirles el meollo del asunto. Hoy se acaba de cumplir esta escritura. ¿Por qué? Porque si tú quieres, hoy empieza la liberación. Si tú quieres, hoy empiezas a ver las cosas de una manera distinta. El problema es que viene el prejuicio. ¿No es este el hijo de José?
Y vean ustedes que la oferta también es para nosotros. Hoy se puede cumplir la Sagrada Escritura. ¿Estás ciego? ¿Estás cautivo? Yo te puedo liberar. Pero ¿cuántos de nosotros no decimos ese es el hijo de José, sino que decimos no soy digno? Yo no creo que el Señor pueda hacer algo por mí. Me he encontrado gente que me dice, es que no puede ser que usted me diga que Dios me está perdonando cuando he hecho cosas tan abominables. Lo que no saben es que día con día, cuando se lee la Sagrada Escritura, Jesús vuelve a hacer la oferta. Hoy se puede cumplir esta Sagrada Escritura si tú lo quieres, si dejas tus prejuicios de lado. ¿Qué es lo que ve Jesús? Si hay esa cerrazón, pues entonces no puedo hacer nada. Aun cuando tengo el poder, aun cuando lo puedo hacer, no puedo hacer nada, porque nadie es profeta en su tierra. No, nadie es profeta donde hay cerrazón de corazón. Donde queríamos escuchar que viene el Mesías y a lo mejor si hubiera dicho Jesús y la venganza del Señor, a lo mejor lo hubieran aceptado, porque pareciera que esta gente está acostumbrada a escuchar castigo, a escuchar recompensa de acuerdo a tus acciones. Y si tus acciones no llegan a nada, entonces no recibes nada. Pareciera que están acostumbrados. No se parecen mucho a nosotros, que estamos también acostumbrados a eso. Y queremos que el Señor nos trate como nosotros tratamos a los demás, sin misericordia. Sin embargo, Jesús es distinto. Y vean ustedes qué es lo que pasa al final. Se llenan de ira, lo sacan de la ciudad, lo llevan a un precipicio para arrojarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Jesús atraviesa en medio de ellos y se libera. ¿Qué está haciendo Jesús? Aún en medio de los prejuicios, si hay esta abertura, miren, el Señor entra y puede realizar grandes cosas. Se puede hacer paso en medio de todo eso para hacer el bien. ¿Qué les quiero decir con eso? Que aún en esos momentos estás sembrando esperanza. Porque ciertamente viene a liberar a los cautivos y a los que somos cautivos de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias ideas y de nuestra propia forma de pensar. Viene a liberar también de la ceguera de aquel que no quiere creer. Por lo tanto, para todos hay esa oportunidad que les quiero decir, Dios es tan grande y maravilloso que se puede abrir espacio aún en medio de todos esos obstáculos. ¿Por qué? Porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Dios quiera que tú y yo no pongamos resistencia, sino que cada día, cada domingo o cada día, cuando tú escuches el Evangelio, puedas decir, esta palabra se puede cumplir hoy, porque yo le puedo dar oportunidad a Jesús que lo haga. Dios quiera que actúe Jesús día con día, porque estás en esa apertura para recibirlo. Que así sea.